Guardianes del deporte, sean todos ustedes bienvenidos a esta plática exclusiva que tuvimos con Daniel Martínez, corresponsal de ESPN en Italia, para aclarar y explicar toda la situación que envuelve al partido entre Juventus y Napoli, que ha desatado bastante polémica en los días recientes. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, amigos de Guardianes del Deporte. En este jueves 15 de octubre del año 2020 les habla su amigo Manuel Rangel desde la Ciudad de México, y en esta conexión internacional quiero darle la bienvenida a Daniel Martínez, quien el día de hoy nos acompaña desde Italia para poder hablar un poco sobre el calcio italiano. Daniel, bienvenido nuevamente. Te agradezco muchísimo el aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Bien, Manuel, bien, muchísimas gracias. Con mucho gusto siempre participar en sus cosas, en su proyecto. Aquí estoy. Muchísimas gracias y pues bueno, vamos a iniciar ya que bueno, en Italia el día de ayer se dio a conocer la noticia donde un juez deportivo dio la victoria 3-0 en favor de la Juventus, esto debido a que el Napoli no se presentó en la fecha anterior del calcio italiano, pero para Daniel Martínez, ¿es justa esta decisión de darle la victoria a la Juventus en esta época de tanta incertidumbre, donde al parecer falta empatía por parte de la liga y del equipo de Turín en esta situación? Permítame inmediatamente estar en desacuerdo con usted y con esta afirmación, Manuel. No se trata de empatía, no se trata de solidaridad, se trata de obligaciones reglamentarias. La Juventus no podía hacer una cosa distinta. La Liga no podía hacer una cosa distinta. El Napoli aduce, y sus razones todavía tiene varios grados de juicio para poder exponerlas, aunque sí ya en primer grado le han dicho que no subsisten esas razones, pero el Napoli sostiene tener las razones por las cuales tampoco podía hacer una cosa distinta de la que hizo. Esta es la situación. Hablar de empatía, solidaridad, son cosas que no tienen ningún sentido en este ámbito, porque es un ámbito de competición que se rige con distintos tipos de normas. Ese tipo de normas tienen que ser respetadas y seguidas por todos para que, de algún modo, esa competencia tenga un sentido lógico y un resultado justo. Aclarado esto, que es un punto que me parece muy importante, he escuchado muchas personas y he leído, sobre todo en Twitter, muchas personas que hablaban de la falta de solidaridad o de empatía de parte de la Juventus o de la Lega Calcio. Pero pienso que ninguno de los dos entes podían hacer una cosa distinta en ese momento. Podían haber hecho algo distinto poniéndose de acuerdo mucho antes, pero no en el momento en el que se estaba hablando. Para venir a mi opinión respecto de cuál fue el fallo en primera instancia. Tengo que decir que no soy un amante de dar opiniones. Le explico por qué. Lo voy a hacer en este caso porque usted me lo pide, lo voy a hacer con mucho gusto. Como verá usted, y quienes tienen la desgracia de seguirme en algunas redes sociales o en los programas, mi idea del periodismo es la de dar información. Vamos a hacer un pequeño resumen, y espero que no le parezca demasiado largo, de cómo fueron las cosas y lo que dice la sentencia. Respecto de lo que dice el juez en primera instancia, el Napoli, al momento en el que tenía que viajar, no tenía ni una orden ni una imposición de parte de la autoridad sanitaria. Y entonces no vale para el juez la excusa o el argumento que pone el Napoli de fuerza mayor. No existían las causas de fuerza mayor para el juez en el momento en el que el Napoli tenía que viajar. Dice, pero, el juez en su sentencia, abriendo la puerta a lo que será el proceso, porque este no terminará en un solo grado de juicio, ni en el segundo, me parece, va a continuar y probablemente sea el tribunal, el TAS, el Tribunal Arbitral del Deporte en Lausana,
que podrá tomar una decisión final, si las cosas se propagan como a mí me parece que podrían suceder. La situación es que el Napoli tenía que viajar el sábado. El viernes tuvo un positivo Zielinski, el sábado por la mañana tuvo otro positivo, el más. En ese momento, en el primer positivo, el protocolo de la Lega Serie A dice cuáles son las obligaciones del club, la aplicación de ese protocolo. Usted tiene un positivo, aísla el positivo y mete todos en una estructura predispuesta, en una especie de burbuja, en donde todos los que tienen relación con el equipo tienen que tienen que estar ahí en el momento que se conoce el positivo. El positivo va aislado. Todos los que están en la burbuja deben ser controlados. Si da negativo, inmediatamente debe avisar el club a la ASL, a la autoridad sanitaria local, y van a ir a controlar al positivo. Y van a ir a controlar a los negativos, o sea, a los que a ese momento son negativos. Los controlarán para ver si efectivamente son negativos con un nuevo test. Y si ese test da negativo, es decir, no encuentran ningún otro positivo dentro de la burbuja, los que son negativos van a poder continuar con su actividad, sea esta actividad el entrenamiento diario, las sesiones de entrenamiento, o los partidos, incluso los viajes. Sucedió que el Napoli puso a todos en su casa, domiciliario. No tenía predispuesta la estructura como dice el protocolo. De hecho, 5 días después fueron a la burbuja, que es el hotel que está al lado de la concentración. De esta manera se rompe el protocolo y debe intervenir, sí, la autoridad sanitaria local. ¿Por qué debe intervenir? Porque una cosa es que estén todos allí y van controlados siempre el mismo grupo, y otra cosa es que cada uno se vaya a su casa y tenga relación con familiares, allegados, viaje por la calle, o sea, haga la vida de una persona normal, que si es positivo significará, por ejemplo, la creación de un nuevo brote en la ciudad, claro, o en el lugar. Por eso es que la ALS, en el momento en que dice que el Napoli le comunica que Zielinski y el MAS están en sus casas, pero todos los demás también están en sus casas, dice, no, que ahora sí, tenían que estar en una estructura y tenían que estar controlados. Ahora tenemos que controlar no solo a ellos, sino a todos los que han entrado en contacto con ellos. Y por lo tanto no se puede mover. Para pasarla breve, todas estas comunicaciones, consultas y demás, llegaron al domingo. El domingo ya no podía viajar en Nápoles. No tenía tiempo de viajar en Nápoles. Y en el momento llega la orden verdadera, la orden tasativa de la autoridad sanitaria que dice, nadie se puede mover. Deben estar todos en su casa, que tenemos que controlar también a la familia, a los allegados y demás. El Napoli dicen, yo no me puedo mover. Y esto casi al mismo tiempo donde la Serie A indica que se tiene que jugar el partido, ¿estamos de acuerdo? Sí, ¿por qué dice eso la Serie A? La Serie A lo dice porque dice, si el protocolo fue seguido, es decir, toda esa estructura, seguramente no hay tantos positivos, tienen que haber por lo menos, tienen que presentar 10 positividades en un equipo para poder pedir la postergación del partido, según el reglamento que habían firmado nada más 24 horas antes todos los clubes. Tengan en cuenta que la Lega Calcio no es un ente que viene de cualquier lado, es la suma de todos los 20 clubes que forman parte de la Serie A, los 20 presidentes que forman la Serie A, conforman un organismo que tiene un presidente, secretarios y demás, pero que son ellos quienes votan, quienes y donde De Laurentiis en inicio estuvo de acuerdo. Exacto, tomó ese tipo de acuerdos, o sea que era una cosa que se conocía. También se debe entender que en unas circunstancias tan especiales como las que estamos, el Napoli reacciona probablemente con retardo respecto del protocolo y sobre todo porque no tenía predispuesta la estructura. Pero luego no puede continuar a hacer otro error y viajar a Turín arriesgando otro tipo de situaciones. Y entonces se siente maniatado de la circunstancia y arriba
finalmente, después de casi 15 horas de cartello y demás, el orden del alza. Esto para el juez que ha juzgado ahora y le ha quitado, le ha dado la derrota 0-3 administrativa y le ha quitado un punto al Napoli, esto configura una actitud de renuncia al viaje, que debía ser 24 horas antes, y de presentación. Y dice, pero el juez en una parte, en un coma que es muy interesante, dice, este juez tiene jurisdicción para ver solamente este aspecto, el aspecto deportivo. Podían viajar, no podían viajar, sin meterse a analizar si efectivamente tenían que viajar, si el ALS dio o no dio los permisos, pero de las cartas y los emails y las cosas que él ve que desde el punto de vista deportivo la Lega no podía anular el partido, el Juventus debía presentarse al estadio, abrir el estadio, recibir a los árbitros tenían que hacer todo el control porque eso está en el reglamento. Si no hubiera hecho eso, la Juventus hubiera perdido los puntos, o sea que no se puede hablar de solidaridad en este caso. No hay ningún tipo de total de protocolos. Sino que hay una falla en el protocolo. Solo que el protocolo, Manuel, dice en un coma, porque esto se debe leer en todas las cuestiones muy complicadas de comas y incisos de la ley y de los reglamentos. El mismo protocolo que dice que tiene que ir a una estructura predispuesta en Napoli, dice que si interviene una autoridad superior, y eso está escrito allí porque no se sabe qué es lo que va a pasar de aquí hacia adelante con la situación que estamos viviendo, si interviene una autoridad, en ese caso manda la palabra de la autoridad. Y a esto, en este aspecto, el Napoli dice, a mí me lo está diciendo la autoridad. El juez en primera instancia lo castiga porque dice, no, en el momento en el que ustedes tenían que viajar, no había esta orden. Esto va a llegar a una segunda instancia en donde el Napoli cree tener los argumentos para poder demostrar que hubiera sido una irresponsabilidad hacer el viaje como lo tenía programado y que en realidad fue prudente y que luego no tenía las manos atadas porque después vino sí la orden tasativa de que no se podía mover. La Lega dirá que si se hubieran cumplido todos los pasos del protocolo, hubieran podido viajar, entrenar y hacer todo como hicieron otros clubes, que ya lo anticipó en justo ese mismo domingo en un comunicado, como hicieron otros clubes que tenían 2 y más positivos y pudieron viajar y jugar porque siguieron el protocolo y se sabía que los que estaban viajando al momento de viajar y eso eran negativos. El Napoli podrá rebatir que efectivamente el Génova para jugar contra el Napoli viajó, pero que pocos días después muchos de sus jugadores dieron positivos, a lo que los abogados de la otra parte podrían rebatir que efectivamente es así, pero que aunque sí jugaron, el Napoli no tuvo ningún otro positivo. Es decir, solo 2 positivos, no se produjo el brote que se temía. Bueno, la situación, como ve, es bastante complicada. Tienen todos una parte de argumento y de razón. Lo único que queda claro es que Juventus no era parte del conflicto hasta que el juez le otorga los 3 puntos. Podría ser parte del conflicto Juventus si el juez en segunda instancia decide jugar el partido y la Juventus dice, ¿por qué tengo que jugar este partido que yo ya lo tengo? Y presenta un contrarrecurso, digamos, un contraapelación. Cosa que no sé si sucederá, porque hasta que yo he escuchado casi todos los estamentos de la Juventus dicen preferir ganar los puntos en el campo de juego. No son muy contentos con esta situación, o por lo menos esos dicen, y que es una situación en la que ellos no tenían ninguna injerencia. Ahora, pero decir que ellos no tenían que haber ido al estadio, tenían que haber dicho, no importa, lo jugamos mañana, no se puede. Lo jugamos pasado, no se puede porque hay un organismo que se llama Lega Calcio que rige
los horarios, están los derechos televisivos, están los árbitros, no se puede definir así. Se hace de otra manera cuando se pide la suspensión de un partido. Y va dicho, entre paréntesis, que se puede pedir la suspensión de un partido cuando se tiene más de 10 positivos sin perder el encuentro por vía administrativa. Entonces, yo pienso que, visto todo, le doy ahora mi opinión. Esto es lo que dijo el juez, le doy mi opinión. Para mí, el Napoli se equivocó. La equivocación del Napoli fue no seguir estrictamente el protocolo. Y pienso que todo lo demás deriva de ese primer error. Es muy probable que el Napoli haya querido, con nobleza de ánimo, evitar, después de un error, después de no poder seguir el protocolo, evitar un problema mayor, que es poner en juego la salud de todos sus integrantes, incluso la de los que viajaban, quienes los acompañaban, es decir, todo lo que podía haber sucedido, y ante esa situación prefirió no... ¿cómo diré? Ver la parte del protocolo en donde dice si hay una posibilidad superior que la autoridad sanitaria ejecuta, esa es la que vale. Y entonces allí se produce el conflicto con la Lega como Serie A. ese pequeño resquicio que quiso agarrar el Napoli de yo no ya diría final, que quiso agarrar el Napoli, Manuel, porque sería tomar una opinión que yo no estoy seguro, porque el Napoli, ya, ¿por qué no hubiera querido jugar el partido en condiciones normales? Incluso había convocado a sus jugadores al Estadio San Pablo para ir hasta el aeropuerto. Es decir, había reservado el vuelo, es decir, todas las cosas o sea, sí estaban existía una hechas disposición del Napoli por viajar. Sí, ahora, yo no sé dónde está el momento en el que el Napoli dice no viajar. Posiblemente intervino una situación de prudencia ante una cosa que yo entiendo como un error, no haber tenido la estructura que decía el protocolo para poner todos en aislamiento y controlarlos allí. Al ir cada uno a su casa, la posibilidad de que hubiera un brote era muy superior. Pero esta es mi opinión. El Napoli presentará con sus abogados sus cartas y demás. Ahora, visto así la situación, si usted me pregunta qué creo que va a pasar, siendo yo uno que no da previsiones, pero de nada, créame, pienso que puede pasar lo siguiente. Pienso que en segundo o en el grado sucesivo se puede llegar a que se diga, bien, el Napoli tenía que hacerle caso a las autoridades sanitarias, aunque si estas en el momento no le habían dado un orden tasativo, pero las circunstancias obligaban a esto. Y entonces el partido se tiene que jugar. Pero el Napoli, creo yo, va a ser sancionado por no haber tenido la predisposición para acogerse estrictamente al protocolo. ¿Cuáles son las sanciones que prevé el protocolo en esto? La quita de puntos y, dependiendo de la gravedad de la situación, incluso la exclusión del campeonato. No va a llegar a eso, evidentemente, pero puede perder más de 3 puntos, o 2 puntos, 3 puntos, 4, no lo sé, lo definirán los jueces. Puede perder más el Napoli puntos por no acogerse estrictamente al protocolo, saltar el protocolo, que por el 0-3 y el punto de penalización que en este momento tiene en primer grado. Y pienso que el partido, de todas maneras se puede reprogramar para que ni la Liga, ni la Juventus, ni el Napoli tengan esa situación administrativa en sus puntos o en su contexto general. Pienso que se puede llegar a la situación en la que le dicen, no, el partido se tiene que jugar, o sea, rechazando la primera instancia,
diciendo, poniendo un castigo por el salto de puntos, y si la Juventus no recurre para poder decir, no, yo el partido lo tengo, los 3 puntos, esa parte puede prosperar y puede seguir adelante en otros niveles de juicio, de resoluciones, el hecho de cuántos puntos puede tener el Napoli como castigo por haber desatendido, aunque sea momentáneamente, el protocolo. Esa es la situación la idea que yo me he hecho leyendo sentencias. Este caso hará jurisprudencia respecto, me parece que no solo en Italia, lo hará respecto de tanta aplicación en muchos deportes y en muchos otros campeonatos, al menos de Europa. Hay que seguirlo con mucha atención porque sentará jurisprudencia. De lo que suceda aquí, se va a poder construir un nuevo protocolo donde estos agujeros, pues, estas comas que permiten interpretaciones variadas, no sean mucho más claras, y poder continuar con el interés de todos, porque es interés del Napoli, es interés de la Juventus y es interés de la Lega Calcio que el campeonato llegue a su fin con la mayor regularidad posible y sin este tipo de inconvenientes que no son por culpa de nadie, sino por culpa de una situación muy especial que ofrece interpretaciones y ¿cómo puedo decir?, miedos, y a quien toma las decisiones tiene que medir mucho qué es lo que va a hacer. Pienso que esto es lo que ha llevado a la situación y sugiero y imploro en realidad a quienes nos siguen, a los aficionados, que no lo transformen en una cosa Juventus contra Napoli, aficionados por esto o aficionados por lo otro. En Aquí una estamos cosa más objetiva, ¿no? Y clara, basada en los lineamientos que tanto la Liga como las autoridades sanitarias han impuesto desde un inicio, y todos los presidentes de las instituciones como Andrea Agnelli o De Laurentiis ya estaban de acuerdo desde un inicio. Sí, pero siempre tienen... Sí, y reafirmo lo que usted dice, Manuel, pero tengamos siempre en cuenta que estamos en una situación nunca antes vivida, sí, donde muchas veces un error se puede cometer también por querer salvar situaciones que son mucho más graves. A mí me parece sea mejor que estemos hablando un año de la discusión de si van a quitar los 3 puntos, dar el partido 3-0, se tiene que jugar, y que no haya habido ningún otro problema de salud para nadie más, sean estos colaboradores en torno a los clubes o no sé, azafatas y pilotos de los aviones, o conductor del autobús, ¿no? O sea, toda la gente que... Creo que lo que ha sucedido no es que el Napoli no quería jugar este partido, sino que hubo una serie de circunstancias con un error, como ya lo manifiesto, al menos desde mi punto de vista, no desde el punto de vista de Napoli, que dice tener todas las razones por las que no lo hizo, digamos, tuvo que desdecir el viaje, pero no era porque no quería jugar el partido el Nápoles. Y no puede ser que haya alguien que interprete que la Juventus podía hacer una cosa distinta. La Juventus no podía hacer, ni la Lega Calcio podía hacer una cosa distinta, sino leer lo que está en el gol y decir, no, las circunstancias así. ¿Por qué? Porque ya se probó que en todos los otros partidos en los que había positivos, todos los partidos se jugaron. Sí. Permitió este protocolo, así como está, terminar el campeonato anterior e iniciar este campeonato. Lo que ha cambiado es la situación que está en torno. Es la situación que está en torno. Hoy tenemos en Italia el día récord en absoluto desde que comenzó la pandemia, la epidemia aquí en Italia, la pandemia en el mundo. Hoy es el día récord de contagiados. 8.804 contagiados. Al día de ayer eran los 7.032 y también ha sido récord. Pero, lo cual puede marcar una pauta, Daniel, en el tema del fútbol, ¿no? Si ayer fue récord, hoy es récord y no sabemos si el día de mañana
vuelva a convertirse en otro día récord para Italia. El fútbol en Italia puede convertirse, ya habían aceptado el ingreso de 1,000 aficionados por estadio, para que no se viera ningún equipo en ventaja o desventaja en proporción a las cantidades de sus estadios, pero esto puede marcar una pauta en el resto del desenvolvimiento del torneo, ¿no es así, Daniel? Sí, puede marcar una pauta seguramente si la situación continúa a cambiar, y yo creo que es ahí donde todos tenemos que ser justos, inteligentes y no aficionados o hinchas fanáticos de un club o de otro, pensando que la situación es especial y a veces las circunstancias son especiales. Yo creo que puede influir, pero atención, estos 8.804 casos, que son el récord, no significa que estamos peor que al inicio. Me explico. Al inicio, en febrero, marzo, cuando inició esto, teníamos menos de 50.000 test y casi 6.000 y pasa contagiados. Ahora tenemos 162.000 test, 163.000 casi, porque son 162.932 test al día de hoy. Eso quiere decir que hemos hecho, que si uno calcula la cantidad de positivos en porcentaje a los tests que han denunciado, que han evidenciado esos positivos, vamos a ver que en el primer periodo, en la primera onda, teníamos casi el 15 o más del 15% de infectados respecto de los test que se hacían, de las pruebas que se hacían. Y hoy, en cambio, no tenemos el 5%, estamos en torno al 5%, es decir, 2 veces menos, un tercio de lo que era. Y esto también se ve reflejado en la presión sobre las estructuras sanitarias, porque en aquella época teníamos 4.000 personas, más de 4.000 personas en terapia intensiva, y hoy tenemos 586, es decir, 4.000 en aquel momento y hoy 586. Alarma, eso sí, el dato de los fallecidos, porque ayer era la mitad de hoy. Hoy los fallecidos son lamentablemente 83 y nos acercamos casi de nuevo al centenar diario, lo que es muy, muy doloroso. Sí, la verdad, una situación, como lo dices, Daniel, única en la historia, por lo menos reciente, y bueno, el fútbol no es ajeno a este tipo de problemas. El caso del Napoli, otro tema que vamos a platicar, el caso de que Cristiano Ronaldo, jugador de la Juventus, ha dado positivo en esta fecha FIFA con la selección de Portugal. Regresando un poquito al tema de Juventus-Napoli, Daniel, te quería preguntar, ¿cómo ha sido el sentir de Italia en Turín y en el